Bueno, buenos días y gracias por acudir a la Sala Faraday para iniciar el 8º año de las conferencias que llamamos los sábados en principio Disfruta con la Ciencia. Coincide justamente hoy con el final de la Semana de la Ciencia Europea que hemos celebrado aquí en el museo, con charlas sobre robots sociales, de cine y ciencia, observación astronómica, etcétera. Y para terminar justamente esa semana, iniciamos hoy este 8º ciclo de conferencias. Cuando iniciamos esto en el 2003, lo hicimos de una forma así un poco tímida, no sabíamos cómo iba a responder la gente, pero hemos visto que ha habido 48 charlas hasta ahora y prácticamente se han llenado las 48 veces. Y auténticas perlas de divulgación científica hemos podido escuchar en esta sala y mientras que podamos vamos a seguir haciéndolo. Están repartiendo un papel que viene en las 8 charlas de este año, una por mes como siempre, de noviembre a junio, y entonces intentamos que haya pues parte de física, una de radiaciones, otra experimental, de matemáticas, de astronomía, también viene Blanca Troughton, y incluso una de juguetes tradicionales, que es la siguiente, sobre el trompo, y que es mejor que empezar con el medio ambiente y contando con Francisco Javier López Gordillo, que es profesor del Departamento de Ecología de la Universidad de Málaga, y que ha hecho o está en un proyecto que se llama Charran, que son viajes al Ártico y a la Antártida para estudiar el comportamiento de las microalgas, de tal manera que, si cambiando por lo visto condiciones tanto de temperatura como de CO2, cómo responden a este cambio climático que tenemos. Imagino que sería una especie de punta de lanza de cómo otros individuos podrían responder a lo que nos avecina, ¿no? Yo conozco algo, parte de esta charla que dio a unos jóvenes investigadores en Arroyo, os puedo asegurar que es deliciosa y que vamos a aprender un montón con él. Os recuerdo, si podéis, que silenciéis o apaguéis los móviles durante la charla, y os dejo ya con Fran para que nos entretenga y aprendamos con él. Bueno, lo primero, dar las gracias a Manolo Fernández, al Centro Principio, por haberme invitado. Como él ya ha contado, pues hemos hecho algún viajito desde el 2002, estamos visitando el Ártico y la Antártida. Y bueno, y además pues ya a partir de nuestras experiencias polares, pues tengo también el honor de formar parte del International Arctic Science Committee, el comité asesor científico para todos los países del Ártico. Y bueno, que alguien de la Costa del Sol pues sea asesor científico en cosas polares, pues no deja de ser curioso, ¿no? En cualquier caso, hoy quería hacer un viaje doble con vosotros por los dos polos. Viaje doble porque son dos polos, pero además también porque no solo describimos los polos tal como es o lo que hacemos nosotros allí, sino también porque quería hablaros del cambio climático, que tan trascendental es para todo el planeta, pero sobre todo en los polos. Lo primero, y perdona que me ponga un poco pedante en plan profesor, pero no quería pasar la oportunidad de aclarar un poco qué es cambio climático, qué es calentamiento global, qué es cambio global. A veces los medios de comunicación no saben diferenciar muy bien entre una cosa y otra, y yo creo que por lo menos vosotros sí sepáis a partir de ahora que cambio climático son las modificaciones en el clima que se desarrolla bien a nivel regional o global, y que el cambio climático que hablamos ahora pues tiene un componente antropogénico, es decir, generado por el hombre, sobre todo por la emisión de gases a la atmósfera con efecto invernadero. El efecto invernadero no es más que retiene calor, el calor del sol. Por lo tanto, tiene varios componentes, no solo el calentamiento global, es parte del cambio climático, es como un aumento de la temperatura media del planeta, que muchas veces no lo apreciamos porque dice, bueno, pues si hace mucho frío, pues ¿cómo me están hablando de calentamiento global? Pero también tiene otros aspectos, como el aumento de eventos climáticos extremos, es decir, que las sequías sean cada vez más fuertes y más frecuentes, pero que también los periodos de lluvia y de inundación sean cada vez más fuertes y más frecuentes. Cuando se habla de cambio global, sin embargo, nos estamos refiriendo a todas las alteraciones que podemos hacer con el medio ambiente, no solo el cambio climático, sino también habréis escuchado hablar del agujero de ozono, la desertificación, el cambio en el uso de suelo, reducción de hábitat, contaminación, incendios, eutrofización. Bueno, pues todas estas cosas, a todo en conjunto se le llama cambio global, ¿no? Entonces, yo prefiero hablar de cambio global porque lo mismo voy a hablar del agujero de ozono que del cambio climático,
Y lo primero es preguntarnos un poco qué idea tenemos del calentamiento en los polos, ¿no? Bueno, yo os quiero mostrar un pequeño vídeo simpático. Bueno, pues claro, es muy fácil, ¿no? Es muy fácil ser alarmista y decir las cosas pues un poco exageradas, ¿no? Lo mismo que pues exagerado decir que los osos van a hacer cosas como esta, pues exagerado pintar la Tierra como una bola de helado que se derrite. Entonces, además de la parte simpática que tiene, pues bueno, yo quiero un poco fijarme también en la parte más científica. Lo que yo quiero transmitiros es qué conocimiento científico real hay, no alarmista, sino datos puros y duros científicos. Y lo primero es ver la diferencia entre el Ártico y la Antártida. Fijaros, el Ártico, el Polo Norte, toda la región del Polo Norte es agua helada, un mar helado, bueno, que pilla bastante del hemisferio norte, de territorio muy densamente poblado por la humanidad, alrededor, de tal manera que el Ártico incluso se le llama el Mediterráneo, en medio de la Tierra, Mediterráneo del norte. La Antártida, por contra, es un continente, es tierra, que lógicamente está totalmente cubierta por hielo, por las condiciones tan extremas que se dan ahí. En el Polo Sur es donde se han registrado las temperaturas más bajas de la Tierra, yo creo que eran menos de -86 grados, una barbaridad así. Y claro está, tanto en el Ártico como en la Antártida, la parte de los bordes de esa placa de hielo, pues se congela en invierno y se hace más grande, y se descongela en verano, haciéndose más pequeña. Bien, nosotros hablamos de los polos, esas regiones polares son muy importantes para los físicos, para los oceanógrafos, para los biólogos, porque les decimos que son los centinelas del cambio global, es decir, son los sitios donde con mayor contundencia y más pronto estamos notando los cambios derivados del cambio global. Fijaros que en el Ártico, en toda la región del Ártico y en la península antártica, que era la parte estiradita que veíais de la Antártida, es donde más incremento de temperatura se espera en los próximos 100 años, entre 4 y 7 grados, y podríamos quedarnos cortos. Bueno, visualmente, aquí tenéis arriba una foto de los años 20 y abajo una foto mucho más reciente, creo que es del 2005, del mismo glaciar. Veis aquí el frente del glaciar, que abajo ha desaparecido por completo. Tenéis otra foto aquí, igualmente veis el frente del glaciar, abajo está muy retrocedido. Y otra foto, repito, de los años 20 arriba, hace 80 años estaba así la cosa, y ahora pues está claramente retrocedido. Bueno, ¿y acaso tenemos nosotros la culpa de eso? ¿Es que somos los humanos culpables? ¿Somos tan importantes en el planeta, que es tan grandísimo, como para pensar que nuestras actividades diarias realmente pueden afectar al planeta? Bueno, pues aquí veis una secuencia de 24 horas de una de las actividades que más contaminan de las que hacemos normalmente. Son vuelos, son aviones, ¿vale? Estos son todos los aviones que van circulando durante todo el planeta en una secuencia de 24 horas. Veis que ahora mismo en Europa es de día, y por eso en Europa se intensifica mucho el flujo, mientras que en América no se nota muy bien la sombra, pero es más de noche, por lo tanto el flujo es menor de aviones, pero en cuanto se empieza a hacer de día en América, ¿veis cómo aumenta el flujo enormemente? Y ya empieza a descender el de Asia, como son 3 puntos realmente importantes, todos en el hemisferio norte, prácticamente, de una intensa actividad humana. Lógicamente, nuestra actividad puede afectar al funcionamiento del planeta. Creo que queda bastante claro. Con este simple ejemplo. Estos son solo aviones, Bueno, ¿y cómo lo afectamos? Pues ya habéis visto contaminación, usos de suelo, pero yo me voy a centrar ahora
en el CO2 como un gas, pues lo tenéis aquí, ¿no? El carbono con 2 oxígenos a los lados, es el producto de la combustión, de cuando quemamos petróleo, cuando quemamos gasolina, cuando quemamos carbón, se produce CO2. Y aquí veis, en esta gráfica, cómo desde el año 1958, que empezó a medirse el CO2 en la isla de Mauna Loa, en Hawái, hay picos para arriba, picos para abajo, ¿ves? Como dientes de sierra, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, pero esos máximos y esos mínimos, con los años, aquí el último registrado del 2004, va aumentando. En el año 2004 teníamos entre 370 y 375, hoy día, 2010, vamos por 387 partes por millón, que es como se mide. Bueno, ¿y a qué se deben esos picos arriba y abajo? Pues no se debe más que a la diferencia entre verano e invierno. Cuando llega la primavera, sobre todo en el hemisferio norte, tenemos todo el ecosistema terrestre produciendo hojas nuevas, nuevas plantas, que por fotosíntesis absorben el CO2 de la atmósfera. Igual pasa en el océano. Las microalgas, el fitoplancton, hace su fotosíntesis y absorbe CO2 y por tanto el CO2 de la atmósfera baja, se incorpora dentro de las plantas. Claro, cuando llega el otoño, la caída de la hoja, todo el material biológico que se ha formado se degrada, se respira, tanto por los organismos que se comen esas plantas como las bacterias degradadoras, y es CO2 que vuelve a la atmósfera. Entonces, de ahí se debe el pico de arriba y el pico de abajo, ¿vale? Invierno, verano. Pero, año tras año, tras año, tras año, lo que se acumula, lo que se ve es una tendencia hacia arriba. Pero claro, eso son mediciones directas hasta el año 58. También podríamos pensar, bueno, es que lo mismo, antes también había CO2 para arriba, CO2 para abajo. ¿Cómo podemos saber cómo había sido el CO2 anteriormente a estas medidas de la isla de Hawái? Pues resulta que en la Antártida, precisamente, se pensó que como el hielo que hay ahí es muy antiguo, cuanto más penetras en el hielo, más antiguo es, ese hielo guarda burbujitas de aire atrapadas entre el hielo cuando cayó esa nieve. Por lo tanto, cuanto más profundice, más capacidad tiene de llegar a una atmósfera cada vez más antigua. Medir cuánto CO2 había en ese tiempo y ponerlo en una gráfica de tiempo, y aquí tenéis los últimos 500.000 años. De hecho, tenemos ya datos hasta 800.000 años más atrás del presente, y veis perfectamente en esta gráfica como nunca en ese medio millón de años se ha rebasado la línea de los 300 ppm, y que lo que vemos ahora es una explosión, una subida rapidísima de esos niveles de CO2 en la atmósfera. Luego, realmente los niveles de CO2 que tenemos ahora no son normales, ni lo han sido en los últimos por lo menos 800.000 años. Bien, ¿y cómo serán en el futuro? ¿Qué nos espera a partir de ahora? Pues el IPCC, que es el Intergovernmental Panel of Climate Change, el panel intergubernamental de cambio climático, el mayor organismo que se encarga de recoger toda la información y hacerla pública, en su informe del 2004 publicó estos modelos. Veréis, para el año 2004 fue cuando se publicó, lanzaban varios modelos hasta el 2100 de cómo iba a ser el CO2. Hay distintas líneas. ¿A qué se corresponden esas líneas? Bueno, aquí también veis lo de temperatura. Esta es la de CO2. Y veis distintos modelos. Pues una línea es si dejáramos de emitir CO2 de repente, sería la línea verde, la más optimista. Otra es si se tomaran ciertas medidas. Y la más pesimista, la de más arriba, es si no se tomara ninguna medida y siguieran las cosas pues como funcionando, pues como estamos funcionando. Lo que le llaman los anglosajones business as usual. Seguir tal como estamos. Bueno, hoy día, en el 2010, ya sabemos que la peor de las predicciones se nos ha quedado corta. Y estamos por encima de nuestras peores predicciones tan solo en el año 2000. ¿Vale? Eso ya conocemos hoy que vamos peor de lo peor previsto tan solo hace 10 años. Bueno, aquí tenéis otro modelo. Ya os he dicho que en el Ártico el hielo crece y se encoge dependiendo de si es invierno o verano, pero se toma el final del verano, su mínimo de extensión de hielo, para ver cómo varía año tras año.
Aquí tenéis el relojito abajo a la izquierda, a partir del año 79, empezará la simulación de cómo ha ido cambiando el Ártico hasta el año 2000, y cuando llega el año 2000 para adelante es una simulación, es un modelo de simulación matemática. ¿Veis? Entonces vais año tras año, la mancha de hielo pues va cambiando, a veces parece un poco más grande, otros años parece más pequeña, parece que algunas veces crece más en un lado pero decrece en otro, pero a partir del año 2000 veis como lo que se espera es que se vaya encogiendo de manera dramática. ¿Veis? Hasta encontrar bastante poco hielo en un momento determinado, que en esta simulación que se hizo para el año 2000 era el 2075. Lo más importante de esta simulación no es en sí, claro, que el Ártico vaya perdiendo hielo, sino que el reloj está mal. Ya sabemos que esto no va a ocurrir en el 2075. Después se fueron corrigiendo, después pensaron que era en el 2050, bueno, quizá en el 2035, 2024, y hoy por hoy se piensa que esa es la situación que va a tener el Ártico entre el 2012 y el 2015, que en algún momento, entre 2012 y 2015, encontraremos esa situación. Cuando los satélites miden cuál es la extensión de hielo, cuánto blanco hay visto desde el espacio, para cada año ven que realmente lo que ha habido, pues unos años mejores, con picos para arriba, otros años peores, picos para abajo, y en el 2007, lo tenéis aquí, en el 2007 hubo un mínimo histórico tremendo, que si bien se ha recuperado en el 2008 y el 2009, de nuevo en el 2010, justo al final de este verano pasado, se registra de nuevo que la tendencia sigue a la baja. Bueno, pero claro, no tenemos que pensar en dos dimensiones, solo la cobertura, sino que ese hielo también tiene un grosor. Y los satélites pueden medir el volumen de hielo. Si vemos el volumen de hielo, veis que también vemos una caída en la cantidad de hielo en el Ártico, que esa caída, a pesar de que hay una línea pintada en azul, no es lineal, se va acelerando, es decir, cada vez se pierde más rápido. Y si vemos el volumen, la recuperación que ha habido a partir del 2007, pues tampoco es tanta. Es decir, ha habido un año 2008-2009 con mayor extensión de hielo, pero ese hielo era más fino, con lo cual el volumen de hielo realmente no se ha recuperado. Y está bastante por debajo incluso de la línea de tendencia que esperábamos. Pero bueno, ¿por qué fallan los modelos? ¿Por qué, si pensábamos que las cosas iban a ocurrir a un plazo, por qué se nos están acortando tanto los plazos? Pues los modelos no son suficientemente buenos. Claro está, los modelos de predicción no son suficientemente buenos. Y no lo son porque nos falta información. Desconocemos mucho más de lo que conocemos. Eso vale para todos, los oceanógrafos, los físicos, los biólogos. Y por supuesto hay componentes que después se saben, se van conociendo últimamente y que tendrían que haber sido incluidos en esos modelos en ese momento, como por ejemplo, aquí veis una extensión de hielo quebradizo, ¿no? Muy roto ya, que desde el satélite se registraría como hielo, pero sin embargo ese hielo blanco que reflejaría la luz y que impediría que llegara calor a la Tierra, porque funcionaría como un espejo, reflejando la luz y el calor, pues cuando tiene bastante agua, cuando está roto, veréis que el agua, además, una de las cosas curiosas que uno ve allí, el agua de mar líquida es bastante oscura, quiere decir que absorbe mucho calor. Luego, fijaros toda la parte oscura que hay alrededor de los hielos, esa parte, en lugar de estar reflejando calor, la está absorbiendo, con lo cual está empeorando las cosas. Bueno, no vamos a fijarnos, o mejor dicho, en esta conferencia quiero fijarme tanto en lo que pasa en el océano, y seguiremos hablando del océano más adelante, como lo que pasa en tierra. Y entonces en el Ártico no nos queda más remedio que hablar del permafrost, que es un suelo helado, donde hay... está rico, es muy rico en carbono orgánico, es decir, toda la hojarasca que se cae, toda la materia muerta, como está congelado, no se descompone. Está almacenado ahí en el permafrost. Pero claro, el aumento de temperatura hace que aumente la descomposición de ese carbono que estaba ahí almacenado, ahora empieza a descomponerse con el aumento de temperatura y ese CO2 llegue a estar disponible para la atmósfera, lógicamente empeorando la situación. Y claro, el deshielo de ese suelo, que normalmente al estar congelado era bastante estable, pues también a la gente que vive en esas zonas con permafrost, pues le ocurren desgracias como que se les cae la casa,
Pero bueno, tan importante es el permafrost. Claro, aquí no tenemos, ¿no? Aquí como vivimos en la Costa del Sol, vivimos calentitos, no pensamos en ello, pero en realidad es casi el 20%, es decir, una quinta parte de todo el hemisferio norte. Casi el 20%. Es una extensión bastante grande. Aquí veis, a la derecha está el norte de América y a la izquierda el norte de Europa. Todos los azules permafrost, de distintas calidades, los distintos tonos de azules. Y lo más importante es que en el permafrost hay ahí, como aguardando su futuro, esperando a ser descompuesto, el doble de carbono de lo que tenemos en la atmósfera. Es decir, hay una barbaridad de carbono ahí en inminente descomposición. Por lo tanto, tremendamente importante lo que ocurre ahí. Entonces, tenemos modelos de predicción, sabemos que entre el siglo XX y el XXI se perderá la mitad de ese permafrost, se descongelará, por lo tanto quedará ese carbono disponible a su degradación, pero de nuevo pueden fallar los modelos. Resulta que la degradación no es esa que esperábamos, sino que es mayor. Voy a bajar aquí el volumen. Vale. Aumenta la degradación con respecto a lo que esperábamos por efecto de la vegetación. Claro, la vegetación que antes podía crecer en ese suelo helado en el poco tiempo, a lo mejor en verano, que estuviera un poquito menos helado, pues era una vegetación con raíces muy superficiales. ¿Qué pasa? Al estar más caliente el permafrost, las nuevas especies que ocupan ese espacio son especies con raíces que son capaces de ir más profundo. Entonces es abrir canales en el suelo para el intercambio gaseoso entre el suelo y la atmósfera. Y eso hace que se acelere el proceso de salida de CO2 hacia la atmósfera. Luego ahí también hay una aceleración del proceso. Bueno, lógicamente los organismos fotosintéticos tienen mucho que decir en el comportamiento de la atmósfera. Por ejemplo, no solo como he explicado antes, que por la fotosíntesis, que la principal función de los organismos fotosintéticos es captar CO2 y construir los ladrillitos que conforman el material vivo, sino que también producen compuestos orgánicos volátiles, pequeñas moléculas de gas orgánico, ¿vale?, como el dimetilsulfóxido de MSO, que llegan a la atmósfera y que su producción aumenta también con la temperatura. Y estas moléculas también tienen su efecto, son 1.500 toneladas de carbono al año, forman aerosoles, con lo cual interfieren en el proceso de formación de nubes, ¿vale? Y tienen un papel en el estado oxidativo de la atmósfera. Por lo tanto, la manera en que reaccionan los distintos compuestos de la atmósfera, pues tiene un papel bastante importante esos compuestos orgánicos volátiles de carbono que salen de las plantas y son gases también de efecto invernadero, con lo cual también nos van a retener más calor. Sí que es verdad que ese proceso depende de si hay agua. En una zona de sequía, pues si no hay agua, pues las plantas no producen tantos compuestos orgánicos volátiles. Bueno, no sé si, hablando de otro gas, no sé si habéis visto alguna vez el agujero de ozono. Pues aquí lo tenéis, aquí el agujero de ozono, aquí unos amigos, ya quedáis presentados. Veis la Antártida, que es la silueta que se ve de abajo. Lo verde que veis alrededor es la zona donde hay suficiente ozono, por lo tanto estamos protegidos de la radiación ultravioleta. Y las zonas más azules, moradas, es donde no hay ozono, o el ozono ha prácticamente desaparecido, y por lo tanto los rayos ultravioleta, que son dañinos para nuestro ADN, para nuestra piel, por supuesto para los organismos que viven en la Antártida también, pues digo, las manchas moradas son donde no hay ozono. Fijaros, la imagen, ¿qué fecha tiene? 9 de noviembre del 2010, hace 4 días. Por ahí habréis escuchado a lo mejor en algún medio de comunicación que ya el agujero de ozono no hay que preocuparse de él porque, bueno, ya se está cerrando. Pura mentira, el agujero queda ahí. Ahí lo tenéis, hace 4 días estaba así. Hoy estará más o menos igual, ¿no? Tampoco cambia mucho en pocos días. Y lo importante es que ese agujero de ozono se genera. ¿Quién se come el ozono que hay en la atmósfera? Pues otros gases que producimos nosotros los humanos, principalmente los clorofluorocarbonados, los CFCs, que existían antiguamente en todos nuestros sprays, en las neveras, que ya no fabricamos CFC, pero se da la particularidad que esas moléculas son reactivas en la atmósfera durante
más de 1000 años. Con lo cual es verdad que ya no producimos CFC, pero las que produjimos en su momento siguen ahí, destruyendo ozono. Y es verdad que el agujero no está siempre en el mismo sitio y que varía con el tiempo. Hay una época del año en que aparece y otra en que desaparece. Os voy a enseñar la secuencia de aparición y desaparición del agujero. ¿Veis? Ahí está, por ejemplo, en 2005, en agosto, empieza a formarse el agujero. Algunas ráfagas de agujero de ozono incluso llega a Argentina, Chile, Nueva Zelanda. Luego son poblaciones humanas expuestas a altas radiaciones ultravioletas. Y de nuevo ya, cuando llega lo que para ellos es el verano, acordaros que en diciembre en el hemisferio sur es verano, pues el agujero parece desaparecer, pero el año siguiente vuelve a tener la misma dinámica. La pregunta creo que, no sé si me refiere al final o mejor al final. Y bueno, en el Ártico, en el Polo Norte, pues no tenemos un agujero, pero sí hay una depresión, es decir, no llegamos a tener el agujero en sí, pero sí que hay menor cantidad de lo que se espera, ¿eh? No es verde, sino azul, lo que hay encima del Ártico. Bien, ¿por qué se acumula lo que producimos en el hemisferio norte, en Europa, en Norteamérica? ¿Por qué se acumula en los polos? ¿Por qué se viajan en los gases, incluso el CO2, los CFC? ¿Por qué viajan a la Antártida, que está tan lejísimo? Pues fijaros, en esta secuencia que os voy a mostrar ahora, aquí veis la situación del Ecuador, aquí quedaría el polo sur, la Antártida, y aquí el polo norte. Luego desde el Ecuador hasta el polo norte, todo lo que ocurre aquí en medio es lo que ocurre en el hemisferio norte, donde está Europa, donde está Norteamérica. Y veis en la secuencia, esto por ejemplo la acumulación de CO2, igual para otros gases. Veis en la secuencia, claro, invierno-verano, subidas-bajadas, invierno-verano, como hemos dicho antes, pero en cada ciclo de subida y bajada, cada año, hay una cola de acumulación hacia la Antártida. ¿Veis? El punto azul, cada vez que sube y baja en el hemisferio norte, ¡pum!, se acumula en el sur. Está clarísimo. Se va acumulando, año tras año, se va acumulando, y en la Antártida, donde prácticamente no hay actividad humana, llega a acumularse todo lo que se hace en el hemisferio norte, a miles y miles de kilómetros de distancia. ¿Veis? Estos son ciclos invierno-verano, año tras año, los picos de sierra que os mostraba antes, y bueno, lo podemos dejar ahí. ¿Por qué o cómo llega ese gas ahí? Toda la Tierra está conectada por corriente oceánica y atmosférica que actúan como una cinta transportadora. Y yo lo que quería es que vierais una simulación de la NASA sobre cómo es esa cinta transportadora. ¿Veis? Ahí veis agua en superficie cerca del Ecuador, las flechas blancas. Cerca del Ecuador hace mucho calor, se calienta, hay mucha evaporación, el agua queda con mucha salinidad. Cuando llega al Ártico, cuando llega a los polos, se enfría, tiene mucha salinidad, se enfría, la densidad crece mucho, se hunde hacia abajo y además es empujada por más agua que sigue viniendo del Ecuador. Por lo cual, esa masa de agua densa y ahora fría se va al fondo del océano, pero sigue circulando por todo el planeta. Ahí veis que no solo vuelve hacia atrás en el océano Atlántico, sino que los patrones de circulación oceánica afectan al globo entero. ¿Veis? Viene hacia abajo, hay una corriente que sube por África en superficie, la corriente profunda viaja hacia la Antártida, ahí se encuentran con unas corrientes fortísimas, que son las corrientes circumpolar antárticas, e incluso se desvían hacia el Índico, formando esos bucles de corriente, con lo cual simplemente es para dar una idea de que todo está conectado. Esto es circulación oceánica. Imaginaros, cuesta mucho más mover una masa de agua que una masa de aire. Por supuesto, en el aire pues todo está comunicado de una manera mucho más rápida y es más fácil que las cosas se muevan en el aire. Por lo tanto, insisto, todo está conectado. ¿Qué riesgo tiene el derretimiento de los polos en este patrón de circulación oceánica que es definitivo para que en las distintas regiones del planeta tengamos el clima que tenemos y por tanto los organismos y los ecosistemas que observamos? Bien, pues el riesgo es que esa cinta transportadora, ese agua caliente en rojo en superficie, agua profunda en azul, si hay derretimiento de mucha masa de hielo que hay almacenada en el Ártico,
puede frenar esa cinta transportadora y por lo tanto crear un cambio tan drástico que no somos ni capaces de predecir con certeza en los patrones de circulación oceánica. Hay un riesgo cierto, una probabilidad de que esto llegue a ocurrir. No es una certeza absoluta, pero sí hay una probabilidad. Bueno, pero el polo, como yo he dicho, tanto el Ártico como la Antártida, no son importantes en sí por lo que hay en ellos, sino cómo nos afecta en otras latitudes. Aquí vais a ver una secuencia o un par de imágenes en el que, dependiendo de cómo esté la circulación atmosférica en el Ártico, las condiciones en el norte de América y en el norte de Europa cambian radicalmente. Por ejemplo, en una situación normal, con un Ártico, unas corrientes árticas bien estructuradas, tenemos pues, unos inviernos normales donde las tormentas frías del Atlántico, aquí, las tormentas frías del Atlántico llegan al norte de Europa y los vientos cálidos de África nos influyen a nosotros, por eso nosotros tenemos inviernos suaves y en el norte de Europa pues tiene unos inviernos relativamente duros. ¿Qué pasa cuando se alteran las condiciones en el Ártico y en lugar de ser una estructura atmosférica bien consolidada, es más débil la estructura ahí? Pues el frío polar llega al norte de Europa, son inviernos muy crudos como el que tuvimos en el 2009, y los vientos cargados de humedad del Atlántico entran por el Mediterráneo. Por eso nosotros tuvimos un invierno tan lluvioso el año pasado. Fue porque se dio una situación así. Y el Ártico pues oscila en normalmente años mejores, años peores, años en los que esto es más notable y en los que es menos notable. ¿Qué se espera en el futuro? Que esas oscilaciones sean cada vez más extremas, con lo cual también las situaciones que viviremos en Europa serán más extremas. Pero claro, dice, bueno, pero si en Europa y en Norteamérica este invierno pasado ha hecho tantísimo frío, pues ¿cómo me estás hablando de calentamiento global? En algún lado tiene que estar calor. Pues veis efectivamente, este es un mapa visto desde arriba, tenéis Rusia a la izquierda, Norteamérica a la derecha, con colores azules de frío, cuando hacía un frío mayor del normal, más intenso del normal en esa zona del planeta, resulta que todo el Ártico estaba mucho más caliente de lo normal, ¿vale? Luego el calor se había simplemente distribuido de una manera distinta, pero no quiere decir que no hubiera calor. ¿De acuerdo? Bien, nos centramos ahora en qué papel juegan los océanos en todo esto. Ya habéis visto lo de la cinta transportadora, pero qué mecanismo, qué ocurre en el agua, ¿no? Bueno, por lo pronto, el intercambio de agua entre la atmósfera y el océano es el 90% del total de intercambio, Y además, el agua, sabéis que por el calor específico que tiene, absorbe mucha energía. El 80% del exceso de energía no lo estamos sufriendo nosotros, porque lo está absorbiendo el mar. El mar es el que absorbe la mayor parte de la energía. Y el 50% de la fotosíntesis, de la producción primaria, decimos nosotros los biólogos, producción primaria, es decir, la fotosíntesis, el CO2 que pasa a formar parte del organismo, el 50% se produce en los océanos y el 50% en los ecosistemas terrestres. Vamos a ver esto un poquito más de cerca. Quizá alguno haya escuchado hablar de la bomba biológica del océano, y no es más que el CO2 que entra en el océano, pues por fotosíntesis puede llegar a formar, claro está, los organismos forman sus esqueletos carbonados, sus ladrillitos, como digo yo, con los que se forma la vida. Aquí tenéis unas pocas células, unas pocas especies de fitoplancton, algas microscópicas que están por todo el océano y que cuando se mueren pierden la capacidad de flotabilidad y se sedimentan, van al fondo del océano. Con lo cual, la vida, estos organismos vivos, potencialmente pueden captar el exceso de CO2 y transmitirlo al sedimento, al fondo del mar, y dejarlo ahí atrapado. Con lo cual es un mecanismo de alivio del exceso de CO2, potencialmente, pero después vemos que no es así. Parte de esa materia, conforme va sedimentando, conforme va viajando hacia el fondo, las bacterias también las degradan y otros organismos se lo comen y respiran
con lo cual parte de ese CO2, que llamamos en el bucle microbiano, hace que esto no sea más que un ciclo sin fin, en el que la sedimentación no tiene por qué ser el principal destino de ese carbono. Pero ocurren más cosas en el océano. Bueno, el océano, simplemente por disolución, como el azúcar en el agua, al haber tanto CO2 en la atmósfera, ese gas CO2 se disuelve también en el mar. De hecho, el CO2 que encontramos en la atmósfera es solo la mitad aproximadamente de lo que hemos emitido, porque la otra mitad está en el mar ya, disuelto. En torno al 40 al 50% del CO2 que nosotros emitimos se almacena en el mar, está en forma química disuelto en el mar, pero, de nuevo, el mar no nos va a estar siempre salvando de la mitad de CO2, porque en los últimos resultados de investigación científica, que constan de apenas 3 meses, se ha descubierto que este fenómeno de absorción de CO2, el océano va perdiendo esa capacidad. Ya no va a ser capaz de absorber tanto CO2 como lo ha venido haciendo hasta ahora. ¿Y esto qué implicación tiene para los organismos que viven en el mar? Bueno, pues el aumentar el CO2 disuelto en el agua acidifica, hace más ácido el pH del agua de mar. Normalmente venía siendo, antes de la época industrial, venía siendo el pH del mar unos 8,2 y ahora estamos en cerca de 8 y posiblemente bajemos de 8 en los próximos años. Por lo tanto, una disminución del pH, es decir, se vuelve más ácida el agua y perdemos carbonato, porque que el carbono esté en forma de carbonato depende del pH. Si lo hacemos más ácido, perdemos carbonato. ¿Pero tan importante es el carbonato? Bueno, a todo este proceso se le llama acidificación oceánica. Quizás lo hayáis escuchado por ahí, es una de las mayores consecuencias del aumento de CO2 atmosférico en el mar, la acidificación oceánica. Y la importancia del carbonato es que hay organismos, estos microscópicos que os enseñaba antes, como Millenia huxleyi, que es un cocolito, una celulita, recubierta de placas de carbonato cálcico. Es decir, ese carbonato que está disminuyendo, su disponibilidad en el mar está disminuyendo, es absolutamente esencial para una serie de organismos que sostienen el ecosistema. En Millenia, por ejemplo, forma blooms, es decir, zonas donde crece masivamente en el océano, kilométricas. Y en el Ártico y en todo el Atlántico Norte es uno de los principales componentes del fitoplancton. Es decir, esta especie y otras afines deberían estar presentes y sanas para que los ecosistemas marinos sigan siendo como los conocemos. Y también, por supuesto, ya si sabéis, los corales tienen el esqueleto de carbonato cálcico y por tanto se va a ver afectados no solo por el aumento de temperatura, que todos conocemos que los corales, los arrecifes de coral están amenazados por el aumento de temperatura, sino también porque les empieza a faltar carbonato para su esqueleto. Bueno, pues fijándonos en este tipo de organismos, Millenia huxleyi o cualquier otro cocolito fórido, os voy a enseñar de hecho otro cocolito fórido, lo que quiero ver lo importante que es el carbonato cálcico para ello. Si nosotros manipulamos en el laboratorio y le quitamos esa concha de carbonato cálcico, ¿podría vivir sin ella o se entregaría a formar nuevas conchas? Bueno, pues aquí tenéis una secuencia de 8 horas, perdón, esto es después, no señor, aquí. Ahora, una secuencia de lo que hace una célula de estas que forman conchas, el cocolito, en 8 horas, resumido en unos pocos segundos. Si la dejamos desnuda sin concha, lo primero que hace es producir estas placas de carbonato cálcico y llevarlas a la superficie de su célula. ¿Veis? Forma como un anillo dentro, eso requiere muchísima energía. Y sin embargo, prefiere invertir la energía en esas placas de carbonato porque las necesita. Forman parte de su estrategia vital con las cuales consigue pues, cierta capacidad de flotabilidad, capacidad de recoger luz, etcétera, etcétera. Interviene en numerosos procesos y fijaros cómo fabrica dentro de la célula las placas de carbonato cálcico y la lleva a la superficie para que la veamos después, como la hemos visto antes, pues con esas placas redondas, ¿veis? Cómo las maneja. Y bueno, quería ponerlo porque me parece una maravilla el esfuerzo que hace una sola celulita en coger carbonato
y cubrirse de él para hacer su ciclo vital. Bueno, realmente yo creo que la naturaleza, cuando ve uno de estas cosas, es una maravilla. Y bueno, con respecto al carbono que se había sedimentado, no solo el que se produce en el mar, sino también el que viene por los ríos, arrastrando la hojarasca del ecosistema terrestre, toda esa materia orgánica que se acumula en el sedimento también puede degradarse dependiendo de la temperatura. Si el fondo del mar se calienta, los procesos que se dan allí, lo que genera no son CO2 en sí, o no solo CO2, sino también metano. ¿Veis? Eso es CH4, eso es metano. El metano tiene una capacidad de retener el calor en la atmósfera 33 veces más que el CO2. Claro, hay mucho menos, pero es mucho más potente. Y todo lo que veis aquí es un sedimento marino que está liberando burbujitas de metano que llegarán a la superficie y por lo tanto formarán parte de la atmósfera. Y bueno, aunque lo he descubierto un poco ya cuando ha fallado el vídeo, nuestra contribución antropogénica al metano en la atmósfera pues son las vacas. Porque aunque os parezca mentira, los pedos de las vacas son puro metano y como especie nos gusta mucho criar vacas. Es impresionante ver las extensiones ganaderas de Estados Unidos. Impresionante de que te entran ganas de ser vegetariano ya del tirón. Y bueno, pues los pedos de las vacas pues es uno de los componentes de adición de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Bueno, con todo esto, con todo este barullo de cosas que os he contado, ¿hacia dónde va la biosfera? Llamamos biosfera, ya sabéis, a todo el conjunto de organismos vivos que cubren la Tierra. ¿Dónde va el sistema biosfera? ¿Qué nos espera? Bueno, tenemos que echar mano de una teoría científica que, aunque tiene un nombre así un poco alarmista, bueno, no es más que una teoría científica con una matemática perfectamente definida y se llama teoría de catástrofe. No es por ser catastrofista, sino que la teoría científica que define este proceso se llama así, teoría de catástrofe, donde pone la diversidad, en este caso la diversidad biológica, la diversidad en especies, en cuántos organismos tenemos vivos, dependiente de la intensidad de la perturbación. Todo lo que hemos hablado, aumento de temperatura, aumento de CO2, de hielo, todo esto son perturbaciones en el sistema. Si aumenta la intensidad de esas perturbaciones, ¿qué hará la diversidad? Bueno, pues esto está perfectamente modelado, que la diversidad tenderá a bajar. Es cierto que puede tener algunos piquitos de solapamiento entre una situación y otra, pues puede haber ahí un solapamiento entre dos situaciones y que se den picos de aumento de diversidad, pero en general la tendencia es a bajar. Pero llegado a un punto, que le llamamos el punto de catástrofe, la caída de la diversidad ya no es lineal, sino que hay una discontinuidad en el sistema, como por ejemplo cuando hay un incendio. Tú puedes ir aumentando la temperatura de un bosque y bueno, pues cada vez te vas cargando más especies del bosque, pero si hay un incendio, te lo cargas todo, ¿no? Pues ese es el punto de catástrofe. Si la perturbación es demasiado fuerte, lógicamente la diversidad cae, y si diéramos marcha atrás y consiguiéramos liberar esa perturbación, aflojarla, el camino de vuelta no es el mismo. El camino de vuelta no es el mismo. El sistema no se recupera de la misma manera que vino. Eso es lo que nosotros, los científicos, llamamos histéresis. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí os pongo, ¿esto es inevitable? Pues creo que todavía desconocemos demasiadas cosas como para contestar a esa pregunta, pero si me preguntáis a mí, mi opinión desde luego no es muy optimista, siento decíroslo. Bueno, ¿pero qué podemos hacer nosotros los biólogos? Al fin y al cabo yo no estudio la atmósfera, ni estudio las corrientes oceánicas, estudio procesos biológicos, y bueno, los biólogos pues somos conscientes de la incertidumbre que supone el proceso de catástrofe, y por tanto tenemos que saber cómo funcionan los organismos dentro del ecosistema y el ecosistema en su conjunto, fijándonos en procesos clave y las interacciones, cómo interacciona no solo que aumente el CO2, sino la temperatura, las dos cosas juntas, que haya menos salinidad porque hay más agua dulce en el medio, en fin, todas estas cosas que están pasando, cómo interaccionan unas con otras y cuáles son los procesos vitales en las especies clave, en las comunidades y en los ecosistemas, cómo se van a ver afectados. Para poneros un ejemplo, estos dos pingüinos de la Antártida, el pingüino papúa y el pingüino Adelia, ya hay estudios que simplemente por la temperatura, dependiendo de si el año era cálido o el año era más frío,
las poblaciones oscilaban una con respecto a otra muchísimo. ¿De acuerdo? Y ahora, pues, contaros en los minutillos que quedan, bueno, qué he hecho yo en los polos, para qué fui yo a los polos, y que mejor que en vez de contarlo aquí, pues os lo cuente desde allí. Así que os he preparado un pequeño vídeo. No sé si le damos volumen a esto. Y veis un poco también, no solo cómo uno se plantea el trabajo allí, sino cómo es aquello, ¿no? El Ártico es la zona del planeta donde más rápido se están notando los cambios derivados del cambio global y donde se están percibiendo incluso por la gente que lleva aquí varios años, ven cómo se retroceden los glaciales y la temperatura pues está aumentando. Nosotros hemos venido aquí para ver si ese aumento de temperatura unido al aumento en el nivel de CO2 disuelto en el agua puede afectar a las algas que están aclimatadas, adaptadas a vivir en este ambiente, y si hay algunas especies endémicas que puedan estar en retroceso y algunas oportunistas que puedan ver aumentadas sus posibilidades. Este fiordo lleva más de 3 años que no se congela en invierno. Eso se debe sobre todo a una mayor influencia de la corriente del Golfo, que está ligada por tanto a la corriente global y que hace que este agua no se nos congele en invierno. Con lo cual realmente este sistema es una alerta temprana a los cambios que se puedan dar. Ny-Ålesund. Rozando los 79 grados norte, a tan solo 1200 kilómetros del polo norte geográfico, es el asentamiento permanente más al norte del planeta. Fue hasta los años 60 un pueblo minero con minas de carbón. Hoy día, sin embargo, es una plataforma de investigación para las ciencias de la naturaleza con una infraestructura bien desarrollada. El transporte de un sitio a otro dentro del poblado se hace en bicicleta. Eso sí, si sales del poblado, hay que llevar rifle por si los osos polares. La basura se recicla en 28 categorías distintas, es lo que hace único a este poblado, puesto que la inversión que se hace en cuidado ambiental es muy fuerte. Este es nuestro laboratorio. Queremos enseñaros el laboratorio donde vamos a pasar unas cuantas horas midiendo sobre todo actividades enzimáticas. Hemos traído mucho material de Málaga y lo tenemos aquí más o menos organizado para ir utilizándolo. Tenemos aquí los reactivos químicos que hemos traído de Málaga, ya más o menos pesados en función de las cantidades que íbamos a necesitar, de los métodos que usamos. Aquí tenemos placas de Petri, guantes, papel de aluminio, tubos de ensayo, tubos Falcon, punta de pipeta de varios tamaños, gradillas para tubos y Eppendorf, Eppendorf de distintos colores porque después tenemos que dividir las muestras. Pues hemos traído rotuladores, pinzas, tijeras, lo normal, básico de un laboratorio. También tenemos pipetas automáticas de distintos volúmenes. Tenemos bastantes porque vamos a ser 3 personas aquí analizando y todos vamos a estar pipeteando. Tenemos una ultraturra que para entenderlo es como una mini pimer pequeñita para machacar las muestras de algas. Hemos traído morteros y mazas, hay una centrífuga chiquitita, aunque ya aquí los alemanes tienen 2 centrífugas bastante más de tamaño más razonable. Agitatubos, bolsas, y en esta parte un poco hemos puesto la parte electrónica, desde los ordenadores portátiles pequeñitos hasta florímetros portátiles o ya el PAM que mide la fluorescencia de la clorofila y por tanto nos da bastante información sobre la actividad fotosintética de las plantas. Y un poco, bueno, pues aquí intentaremos sacar buena parte de nuestros resultados, aunque los cultivos los vamos a hacer presumiblemente a la intemperie, veremos a ver cómo se porta el tiempo y esperemos que todo salga bien entre los cultivos al aire libre y lo que lleguemos a analizar aquí, también en otro laboratorio, que ocuparemos un espacio en otro laboratorio que les enseñaremos. Pues espero que la cosa vaya suficientemente bien, aquí pasaremos bastantes horas. Bueno, ahora os vamos a mostrar un poco cómo vamos haciendo la infraestructura a cielo abierto donde vamos a poner los cultivos. Si veis tenemos
3 piscinitas toy, las típicas de los niños, que es donde vamos a meter los cilindros con los cultivos de las distintas algas. Y ahora mismo estamos montándolos. Veis que aquí hay un marco de madera que no tiene nada y otros dos tienen una malla gris, que es la que más o menos apreciaréis en el vídeo, que corta parte de la radiación par, porque lógicamente las algas en su estado natural tienen bastante menos irradiancia que aquí. Entonces vamos a cortar un poquito poniendo una malla neutra. Y también debajo, que no lo veis, pero tengo aquí para mostraros, ponemos una capa de plástico transparente a la luz visible, pero opaca a la luz ultravioleta. Por supuesto aquí hay muchísima radiación ultravioleta, pero las plantas a 8 o 7 metros de donde la cogen los buzos no tienen esa radiación ultravioleta. Por lo tanto, para incubarla aquí tenemos que cortar esa radiación. Lo hacemos con ese plástico. En principio vamos a tener una piscina con alrededor de 10 grados de temperatura en los cultivos, que es bastante alto para estas algas, y otra piscina donde vamos a tener la temperatura del fiordo, que ahora mismo son unos 4 grados, una cosa así. En esta tercera piscina haremos otro tipo de experimentos de fotoinhibición que ya esperemos poder enseñaroslo más adelante, donde las mallas que quitan el par se retirarán para que a las algas le llegue más luz de la cuenta y vemos qué capacidad tienen de defenderse tanto a condiciones normales de CO2, la concentración que hay en el aire, como a concentraciones aumentadas de CO2 que le vamos a inyectar por burbujeo a los cultivos. Ya lo veréis más adelante cuando esté todo funcionando. Nosotros trabajamos con suelos en ecosistemas árticos porque creemos que es un modelo experimental válido a la hora de predecir cambios a escala global de incrementos de temperatura, puesto que es un sistema que está sometido a unas condiciones extremas pero constantes a lo largo del tiempo, de baja temperatura y elevadas precipitaciones, sobre todo en forma de nieve, de manera que un incremento de temperatura de pocos grados a escala global producirían cambios de gran importancia en este tipo de ecosistemas. La superficie donde tomamos las muestras está cubierta fundamentalmente por especies de musgos, aunque ahora que ha aumentado la temperatura en estos últimos días están empezando a aparecer plantas vasculares floreciendo, y como se puede observar pues hay un pequeño horizonte orgánico y debajo se encuentra el horizonte mineral del suelo, que es el que nosotros tomamos para la medida de las actividades enzimáticas en el laboratorio, donde lo que estamos haciendo fundamentalmente es aplicar tratamientos manipulativos de aerobiosis, anaerobiosis e incremento de temperatura respecto a la temperatura del suelo. Bueno, estos son los tanques de cultivo. Aquí tenemos 3 especies distintas en condiciones distintas de aireación por burbujeo. Se le burbujea o bien aire o aire enriquecido en CO2. Y llevamos aquí desde las 8 de la mañana, son cerca de las 10 de la noche, todavía nos quedan un par de horitas de trabajo. Y estos dos campeones se han pegado aquí todo el día a la intemperie, muertos de frío. Benjamín está con el PAM. ¿Para qué? Pues para ver cómo es el efecto de la irradiancia sobre la actividad fotosintética de la macroalga mediante la emisión de fluorescencia de la antena fotosintética. Y Carlos está encargado de medir la evolución de oxígeno. Cuéntame tú un poco cómo. La fotosíntesis como desprendimiento de oxígeno. Aquí en estas camaritas metemos un trocito de alga, el electrodo de oxígeno conectado al ordenador. Ahí tengo una balanza para medir los trozos de alga que pongo. Y hace mucho frío. Llevamos aquí como, ¿cuánto? 12 o 13 horas. Llevamos ahora mismo 13 horas y media. Uf, ya se ha pegado esto.
hace mucho, mucho frío. Bien, la hipótesis de trabajo fundamental que teníamos aquí era que el enzima clave en el metabolismo del suelo es la fenoloxidasa, puesto que es el enzima que cataliza la degradación de los fenoles, que a su vez son los que inhiben otros enzimas responsables de la mineralización de nutrientes en el suelo. Esta enzima es sensible a la temperatura, a la presencia de oxígeno, ya que es una oxidasa, de manera que hemos realizado una serie de experimentos en los que hemos aplicado tratamientos de aerobiosis y anaerobiosis y varias temperaturas respecto a la del suelo, incrementando en 5 y en 10 grados. Y también hemos aplicado un tratamiento de polivinil polipirrolidona al suelo para retirar los fenoles. Los resultados preliminares parecen apuntar a efectivamente un incremento de las actividades enzimáticas relacionadas con la mineralización de nutrientes en el suelo, pero todavía queda por analizar el contenido en fenoles, de manera que seamos capaces de atribuir este efecto sobre las actividades enzimáticas a un incremento de la actividad fenoloxidasa en el suelo. De hecho, esta rápida respuesta, no esperaba una respuesta tan clara en el suelo, puesto que la temperatura del suelo ártico durante el verano es aproximadamente de 5 grados, de manera que la actividad está bastante limitada por la temperatura. Sin embargo, cuando hemos aplicado los tratamientos de temperatura y hemos aumentado la oxigenación del suelo durante las incubaciones, hemos encontrado un fuerte incremento de la actividad. Es decir, esto quiere decir que en el fondo este es el mejor sistema para evaluar cambios tempranos, cambios rápidos de incremento de temperatura en el ambiente, mucho más rápidos que los que puedan producirse en otros ecosistemas como los de tipo mediterráneo. Bueno, después de 3 semanas en el pueblo de Ny-Ålesund, no solo hemos conseguido los primeros resultados preliminares, sino que también llevamos muchas muestras congeladas para Málaga de algas. Nuestros primeros resultados podrían indicar que el aumento de CO2 no le afecta a las distintas especies de igual manera. Unas responden de manera positiva, produciendo más, otras simplemente no crecen bien, no les sienta bien el CO2. Es posible que esto se deba a alguna falta de regulación interna de pH en el citoplasma, esto ya lo vimos en algunas especies mediterráneas también, por lo que el efecto no va a ser igual en todas las especies. Luego también hemos visto en el ensayo de fotoinhibición una escasa capacidad de muchas de las especies a recuperarse después de un día de mucha intensidad de luz. Con lo cual también, a diferencia de las mediterráneas, puede ser una desventaja competitiva una vez que aquí el hielo se retire antes, vuelva a aparecer más tarde y por tanto la oportunidad de que reciban una dosis extra de luz es más alta. Bueno, también hemos tenido interacción con otros investigadores del pueblo. Aquí hay, por supuesto, noruegos, franceses, alemanes, hay indios, chinos, y hablando con distinta gente te das cuenta de que hay muchas cosas que están ocurriendo en el pueblo a la vez, mucha investigación atmosférica, geológica, de glaciares, de suelo y por supuesto marina también. Y encontramos hechos curiosos como que la barnacla cariblanca, que viene aquí a pasar el verano, los pollitos se desarrollan 2 semanas antes que en Escocia, posiblemente porque no invierten tanto en el sistema inmune y es energía que se aprovecha para crecer. Parece ser que conforme el Ártico se vaya calentando, pues esto podría dejar de ser así, puesto que otras aves que aguanten las temperaturas más suaves que puedan ir desarrollándose traerán patógenos que provocarán un aumento en la inversión en el sistema inmune. Aquí los indios están estudiando el efecto que tiene las corrientes atmosféricas y oceánicas que se producen aquí en el desarrollo de los monzones en la India. Todo está conectado, todo el clima global está conectado, y también hay chinos que estudian el campo de la astrofísica. Hay radares de posición geoestacionaria que miden los movimientos de las placas tectónicas, y realmente hay muchas cosas ocurriendo aquí en un pueblo tan pequeño. Somos ahora, hoy creo que no llegamos a 160 habitantes,
van y vienen, claro está, hay 2 vuelos o 3 todas las semanas y los proyectos suelen durar pues, desde 3 semanas como nosotros hasta años y realmente ocurren muchas cosas a la vez, todo es muy dinámico, todo es muy internacional y es un sitio perfecto, es ideal para realmente estudiar cambios que se están produciendo aquí con mucha velocidad y es un sistema de alarma temprana real al cambio climático. Bueno, hemos venido al otro lado del planeta, estamos en la Antártida, concretamente en la isla del Rey Jorge. Como veréis es un sitio un poco más extremo. Tenemos bastante nieve, hay pingüinos Adelia, pingüinos papúa por aquí, foca elefante, foca leopardo. La fauna es un poco más espectacular, pero el tiempo es algo peor. Hay un anticiclón en el centro del continente antártico y todo alrededor, lo que es el océano circumpolar antártico, está todo lleno de sistemas borrascosos. Por eso que solemos tener bastante mal tiempo aquí y el buceo se hace más complicado. Como podéis ver, este es el laboratorio de la base antártica Giovanni Dalman, que está en la isla del Rey Jorge, a 62 grados de latitud sur. Trabajamos en el interior del mismo con prácticamente las mismas variables con las que estuvimos trabajando en el Ártico. Si recordáis, estas son las cámaras de medida de evolución de oxígeno para medir la actividad fotosintética de las algas. Y aquí tenemos el PAN, el fluorímetro de amplitud modulada, con el que también estimamos la actividad fotosintética de las algas mediante la evolución de fluorescencia. Como podéis observar, el espacio es relativamente reducido, se pueden casi tocar las paredes con los brazos y además tenemos que compartirlo con otros investigadores argentinos y alemanes que se encuentran también en este momento en esta campaña antártica. ¿Por qué trabajamos en el interior del laboratorio a diferencia de la actividad que estuvimos realizando en el Ártico? Pues ahora vais a comprobar cómo las condiciones en este lugar son bastante más extremas que las que tuvimos en el Ártico. A pesar de que hay bastante luz, bastante sol, pero tendremos aproximadamente 60-70 km por hora de viento. Podéis observar que hay bastante oleaje, lo cual dificulta muchísimo la actividad de los buzos para traer las muestras y hace imposible que podamos montar ningún sistema experimental en condiciones seminaturales como las que hicimos en el Ártico. Si me seguís, el acuario, como os decía, es un espacio con temperatura controlada donde se pueden realizar trabajos en húmedo, es decir, cultivos con agua de mar, y aquí se están realizando ahora mismo distintos experimentos. Por ejemplo, una investigadora alemana trabaja con esporas de macroalgas y otro investigador alemán está trabajando con mejillones gigantes, laténulas. Nosotros en este momento tenemos montado dos experimentos distintos donde estamos cultivando dos especies distintas de una alga parda que se llama Desmarestia anceps y Desmarestia menciesi, que cultivamos en cilindros de metacrilato, y realizamos dos experimentos distintos. Uno en el que preincubamos en baja irradiancia y luego pasamos las plantas a alta luz y vemos cuál es la respuesta fisiológica de las plantas al incremento de irradiancia, simulando un incremento de luz que puede producirse en el ambiente cuando llega la primavera o el verano en la región antártica. Y por otro lado, estamos realizando un experimento de incubación en alta temperatura donde replicamos los tratamientos de baja luz y baja temperatura, pero incrementando la temperatura del espacio desde 2 hasta 10 grados centígrados, que es a lo que se encuentran estas plantas que tenemos ahí, e intentamos ver cuál va a ser su respuesta a un incremento esperado de temperatura a escala global. Las condiciones de incubación dentro del acuario, como os he dicho, corresponden a aproximadamente 1 grado o 2 grados de temperatura,
lo cual hace que en muchos casos la mayor parte de los aparatos estén en su límite de funcionamiento debido a la baja temperatura y nos encontremos a veces con que pues, se producen fallos de funcionamiento por las condiciones de trabajo. Bueno, ese era el vídeo de un poquito contaros nuestra aventura y ya solo me queda pues resumir un poco todo lo que hemos visto hoy. Bueno, pues que los polos desde luego son unas regiones claves para entender el clima a escala planetaria, donde los cambios son más acusados y que los efectos de las especies claves para el ecosistema pues se prolongan, llegan a afectar a todo el ecosistema completo y bueno, y como ya hemos visto, los procesos de cambio pues se están acelerando, aumentando la incertidumbre sobre el futuro, no solo de los ecosistemas, que es lo que más nos afecta a nosotros, sino realmente de todo el planeta. Y simplemente pues ya daros las gracias por haber venido, por haber aguantado la perorata y en cualquier caso pues si queréis ver un poquillo más de nuestras aventuras pues podéis meteros en este blog que hay en internet donde hay pues fotos más simpáticas, más informales y un poco de narración de lo que hemos ido haciendo cada día y bueno, puede resultaros al menos simpático verlo. Y bueno, ya pues a vuestra disposición de todas las dudas, todas las preguntas de lo que se os ocurra, que queráis resolver, que yo intentaré contestaros, que yo no tengo prisa y os puedo contestar a lo que queráis. Entonces, perdona que te haya cortado. No, no pasa nada. Bueno, me has contestado, o sea, me has respondido muchas dudas que tenía, pero pregunta, a raíz de este cambio que están ocurriendo, estoy viendo en los seres, o sea, en los seres vivos, muchas mutaciones, o son demasiado rápidas las mutaciones que están ocurriendo. Esa es la primera. Y ya por último la segunda. A raíz de estas investigaciones que estáis realizando y demás, habéis planteado soluciones para el cambio. ¿Y qué problemas estáis teniendo? Si lo estáis planteando a nivel internacional o nacional. Sí, son dos preguntas bastante gordas, ¿no? Bueno, la primera es más fácil. Normalmente los factores, tanto de aumento de temperatura como de CO2, no son mutagénicos, no van a cambiar la carga de ADN que tiene un organismo, excepto el ultravioleta. El ultravioleta sí tiene la capacidad de alterar el ADN, normalmente con cambios que son deleterios, es decir, que lleva a que el organismo muere. Y si, por ejemplo, en la Antártida, que es donde llega mucho ultravioleta, las distintas especies de algas crecen a distintas profundidades en función de lo que sean capaces de defenderse del ultravioleta. Entonces, en ese sentido, una radiación dañina como ultravioleta sí que estructura las comunidades, pero no vamos a ver, yo qué sé, algas con antenas porque aumenta el CO2. No hay una mutagénesis por esto. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia es que especies que antes vivían ahí por esas condiciones, si cambian las condiciones no van a poder vivir ahí. Y sin embargo otras van a ver su oportunidad de desarrollarse en esa zona, porque ahora sí les conviene o les son favorables y por tanto desplazar a las que siempre ha habido ahí. Y como tenemos tantísimas especies invasoras, ¿sabéis? La Caulerpa taxifolia en el Mediterráneo, el carrizo, el plumífero este que vemos por ahí, son especies invasoras que han encontrado un sitio donde quedarse, que antes las condiciones no se lo permitían. Entonces, cambios en cuanto a la zona que ocupa una determinada especie, muchísimas. Tanto que la desaparición de especies y la introducción de especies invasoras es ahora mismo entre 100 y 1000 veces la tasa de extinción o de invasión que teníamos antes de la era industrial. Y la segunda parte, que ¿qué solución ponemos? Pues lógicamente yo no soy político, no puedo decirle a Obama, oye, que construye coches eléctricos en vez de que quemen petróleo o yo qué sé. Yo no puedo hacer eso, no soy político, solo soy un biólogo, pero sí que es verdad que nuestra responsabilidad está a ayudar en lo que podamos. Y en este caso, como comentaba al principio, pues yo he decidido formar parte a través del Comité Polar Español, del Comité Asesor para el Ártico, el Comité Asesor Científico para el Ártico, que es quien genera todos los documentos que los decision makers, los que toman las decisiones, los políticos, se van a basar, o esperemos que se basen, ¿no? Quiere decir, nosotros no solo vamos a investigar, investigamos, publicamos en revistas
muy especializada y ahí acaba la cosa, sino que yo, igual que vengo aquí, porque creo que forma parte de mi obligación hacer algo de divulgación, también creo que forma parte de mi obligación estar en comités asesores de por dónde tendría que ir la cosa, ¿no? Y poniendo el punto en cuáles son los problemas más graves que nos estamos encontrando cuando vamos allí. No sé si te ¿Qué soluciones plantean? ¿Eh? Así, a grosso modo, ¿qué soluciones plantean? Bueno, soluciones planteamos sobre todo, resaltamos cuáles son los componentes del sistema que están más en riesgo. La solución, lógicamente, es más cosas, pues a lo mejor de ingenieros, como te decía, de políticos, y la solución la conocemos todos: emitir menos CO2, reciclar más, contaminar menos. Las soluciones las conocemos. Pero claro, lo que tenemos que transmitirle a los que se encargan de decidir si apoyan energías alternativas o no, pues es que si no la apoya, el sistema se va a ir. Si no se toma una decisión, la corriente puede pararse. En fin, nosotros lo que hacemos es apuntar con el dedo cuáles son los problemas que está habiendo y que va a haber. Pero solución a nivel de ingeniería o a nivel de comportamiento planetario, yo no, como biólogo, yo no lo puedo plantear. Creo que un poco en ese sentido, que cada uno su parcela. Iba a preguntar una cosa. ¿Se sabe hasta qué punto estamos llegando al punto de no retorno de los ppm que estamos teniendo, Sí. inyectando en la atmósfera? Sí. Porque en algún momento, aunque nos paráramos, eso sigue subiendo. Exactamente, eso me temo que no tengo buenas noticias por ahí. Se estima que incluso si ahora de repente dejáramos todos de emitir, la inercia del sistema es de unos 40 o 60 años. Quiere decir que la curva seguiría aumentando durante 40 o 60 años. El pasar el nivel de los, no sé si era el nivel de los 700 o de los 900 ppm, cosa que está a la vuelta de la esquina, como aquel que dice, supone el punto de no retorno. Por eso es lo que hablaba en la desgraciada conferencia de Copenhague, donde no se llegó a ningún acuerdo por desastre de los políticos, desde luego no por los científicos. Los científicos sí que plantearon ahí que un aumento más allá de 2,8 o 3 grados de temperatura media del planeta causaría consecuencias de tipo catástrofe. Yo sé que la extinción del planeta no se va a producir. Es decir, la vida en el planeta... No, la vida sigue, lo único que va a ser una vida absolutamente diferente. A la vida inteligente. Claro. Bueno, por lo pronto, para mí toda vida es inteligente. No teníamos más que ver las células esas para saber que toda vida es... No estoy hablando de creacionismo, no os confundáis. Yo no voy por ahí para nada. Gracias a Dios. Soy evolucionista, no creacionista. Y no digo gracias a Dios porque tampoco voy por ahí. Era una forma de hablar. Soy evolucionista, no soy creacionista, por lo tanto, pero sí creo que todo organismo, por el hecho de estar vivo y de existir, ya tiene un mérito, porque la evolución viene de tantos miles de años, que el hecho de que esté presente merece el mayor de los respetos, porque esa especie ha tenido que pasar por muchos avatares, por mucha presión de selección, para que llegamos a verla como esté. Entonces, que se produzca un punto de catástrofe quiere decir que nos vamos a dejar tanto en el camino, yo creo que la especie supuestamente inteligente, yo diría inteligente / torpe, que domina el planeta, podrá seguir adelante de una manera u otra. Encontraremos nuestro medio de seguir adelante. El peligro es lo que nos vamos a dejar en el camino, incluyendo vidas humanas, claro, porque el aumento del nivel del mar, todo ese hielo que ahora mismo está encima de la Antártida, encima de Groenlandia, cuando forme parte del océano, subirá al nivel del mar, y con eventos extremos, como hemos visto, de grandes inundaciones, grandes tormentas, el Katrina, sin ir más lejos, el huracán Katrina, pues va a hacer que, como siempre, los más débiles pues paguen el pato de nuestro confort de los más fuertes. La otra pregunta, la corriente del Golfo y la cinta transportadora, si paramos, que es lo que se está viendo que puede suceder, ¿no serán los inviernos más crudos aunque parezcan mentiras? Claro. Esa es una de las hipótesis. Sí, claro. Es una de las hipótesis, que el hecho de que no llegue agua caliente del Ecuador hacia el norte, si paramos la cinta transportadora, ese calor no lo vamos a tener y por lo tanto se podría producir parecido a una época glaciar en todo el hemisferio norte. Es una de las hipótesis.
Pero como todo lo que ya hemos visto, las predicciones pueden fallar y no sabemos si puede ser mucho peor de lo que esperamos o distinto simplemente, ¿no? Es muy difícil modelar estas cosas, hay tantos factores que intervienen que es muy difícil. Yo creo que los modeladores, los que hacen modelos de predicción, a pesar de que siempre se le apunta porque fallan, pero en realidad tienen un mérito enorme, ¿no? Un mérito enorme y por lo menos nos ponen en perspectiva. Es decir, pueden fallar, pero nos ponen en la perspectiva, que eso está muy bien. Yo voy a hacer una pequeña reflexión, porque, bueno, en primer lugar felicitarle, porque yo no soy científico ni mucho menos, pero lo comentaba ahí con el compañero, yo creo que en el tema del cambio climático lo estamos viendo todo como el tema económico. No me gustan las comparaciones nunca, pues son odiosas, pero lo tenemos ahí y no lo vemos, Sí. pero está allá. ¿Por qué desgraciadamente la gente no se conciencia? Porque yo creo que desgraciadamente en la vida la universidad y los proyectos de investigación van por un lado y la sociedad va totalmente por otro. Mi pregunta es siempre, ¿qué impacto tienen en la sociedad estos proyectos de investigación? Porque yo desgraciadamente diría que casi ninguno. Desgraciadamente en el conjunto de la sociedad. Y yo cuando decía a los políticos estoy reflexionando mucho, digo, pero ya olvidando España, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos a la clase política a nivel internacional preparada para aceptar esto y yo realmente digo que no. Yo es que lo que Pero pasa... no, perdón, y termino, Sí, perdón. pero no porque no le interesa, sencillamente. Entonces esto es como la crisis económica. Que viene Pero luego, que ¿a viene quién luego, no le que viene interesa? ¿A luego. los políticos? Yo no creo que sean los políticos a los que no les interesa. No le interesa Yo en sí creo que al son las conjunto, grandes petroleras. no le interesa en sí al conjunto del sistema, y el sistema lo forman grandes petroleras, grandes compañías, es decir, los que dirigen al fin y al cabo el mundo. Si eso, Claro, se está es que viendo eso es ahí. el problema. Lo que decía este señor delante, dice, el punto de no retorno. No, mire, es que el punto de no retorno yo creo que ya lo estamos teniendo. O sea, al Gore lo ponen de loco, pero yo creo que de loco tiene poco. Yo No, el que punto que de dice no la verdad retorno no es- lo veo clarísimo. Es vamos. verdad, exactamente. O sea, yo es que no creo que... Ahora, yo que sigo muy atento a ese proyecto que está llevando a cabo, yo lo que me pregunto siempre es que qué impacto, es que lo preguntaría siempre, ¿qué impacto tiene esto en la sociedad, en el día a día? Claro, es un poco conectando con lo Claro, que con decía lo que este decía. señor, es que un biólogo tiene que investigar y dentro de nuestra responsabilidad, algunos con más responsabilidad, otros con otra, intentamos transmitir a donde se pueda, para eso están esos organismos asesores, está el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, dentro del IPCC o como un añadido al IPCC estamos nosotros, el International Arctic Science Committee, que intentamos asesorar de que realmente cómo se deben tomar medidas o por qué se deben tomar medidas y qué intensidad deben tener esas medidas para contener el cambio, ¿no? Nosotros ponemos de nuestra parte el conocimiento del sistema, pero nosotros no podemos llegar a más. Ahora, si ya me preguntas por temas políticos, yo te diré que los políticos tienen una capacidad de maniobra muy restringida, es por lo que Obama se está pegando el castañazo, porque su capacidad de maniobra, él se ha dado cuenta que ser presidente de Estados Unidos no quiere decir ser el rey del mundo, ni mucho menos, sino que el rey del mundo, pues el presidente de la BP, de la Oil no sé cuánto, en fin, las grandes petroleras, los grandes dineros, y lo estamos viendo con la crisis. Los gobiernos... Y lo vimos con Kioto, por ejemplo. Claro, bueno. O sea, lo mismo, Kioto por eso ya... digo yo que son maniobras porque una cosa es lo que se conoce mucho, pero otro es lo que se asume de ese conocimiento, que es muy poco. Claro, Pero porque no interesa, sencillamente. Claro, es lo que le digo. Hay un problema y es como lo de la crisis. El gran capital, los grandes movimientos financieros, finalmente son los que buscan cualquier nicho de provecho económico. Y mientras el dinero siga mandando en el mundo, tú puedes poner todo el conocimiento encima de la mesa que tú quieras, pero el dinero seguirá mandando en el mundo. Y mientras ellos encuentren resquicios para seguir obteniendo un beneficio económico, la ciencia está bien ahí. Entonces, o parte esto de una sociedad informada que sea, como yo en esta pequeña gotita de agua que tenemos aquí de población, que sea una sociedad suficientemente informada como para que gota a gota se haga un océano de oposición a ese sistema, o bueno, nos dejamos llevar por ello y ya está, y así nos va, ¿no? Sí. Quería poner el ejemplo que analizamos lo que es la química de la atmósfera y el océano, pero aparte de la química, no estamos viendo, por ejemplo, si estamos extrayendo petróleo, que es más o menos la energía acumulada durante miles de años, lo que hacemos es simplemente estamos utilizando la energía del sol que ha estado acumulada durante muchos años. Entonces la energía del sistema en general aumenta, ¿no? Claro. La parte de la química, Sí. a
Sí, perfecto, está perfecto, lo he entendido perfectamente. Además, una de las cosas que yo, pues si hubiéramos tenido más tiempo y tal, pues me hubiera dedicado a eso, y es, ¿qué es el petróleo? El petróleo no es más que esa fotosíntesis que yo he enseñado en el mar de organismos que van captando el CO2, que después se alimentan y se forman grandes bolsas de esos organismos que han ido haciendo fotosíntesis durante miles y miles y miles de años. ¿Qué pasa? Que esos organismos, con su fotosíntesis, también liberan oxígeno y son los responsables de que la atmósfera tenga el oxígeno que tiene. Nosotros lo que estamos haciendo era coger todo ese carbono que ese organismo fija durante miles de años y en un soplo, porque a escala evolutiva un siglo es un soplo, y en un soplo, ¡fum!, respirarlo todo. Quemar el oxígeno y producir el CO2. Eso es una barbaridad, es un desastre para el sistema. Dice, bueno, pero si al fin y al cabo es energía que estaba ahí, ¿qué más da que esté ahí o que esté acá? Bueno, es como si os dijera que con 3 añitos tenéis que comeros en un día todo lo que vaya a comer el resto del día, de vuestra vida. Si todo lo que fuerais a comer el resto de vuestra vida lo comierais en un solo día, reventaríais. Bueno, pues esto es lo que está haciendo el planeta. Uy, los rusos, los noruegos, los americanos, los canadienses. Hay una guerra que no ha llegado de manera muy patente a los medios de comunicación, pero hay una guerra diplomática bastante oculta que es la conquista del Ártico por los recursos petrolíferos y de gas natural que quedan ahí. Perdón, eso sí le ha llegado a la prensa. Sí, pero no con la contundencia. Pero no con la contundencia. No con la contundencia, porque yo he leído informes rusos diciendo que están dispuestos a defender la zona del Ártico que ellos consideran suya unilateralmente con armas. Eso no sé si ha llegado a los medios de comunicación, pero es un informe que yo sí conseguía leer y bueno, creo que tendría que tener mucha más relevancia, ¿no? Vale, bueno, y esto daría para todo lo que queramos. Pues antes de retirarnos yo quería entregar a nuestro ponente, como es tradicional en este museo, un regalo exclusivo. Qué bien. Que solo tenéis los que habéis pronunciado, tenemos los que hemos pronunciado una conferencia en este museo y que pues contribuye a un recuerdo de tu paso por este museo y a informar al público, crear una opinión en este caso tan importante en la defensa del cambio climático. Así que gracias. Pues muchas gracias. Gracias.